Le quebraron cada costilla con un martillo en Afganistán, pero su corazón siguió latiendo. Mi nombre es Farid Rahimi. Tengo 49 años. Soy de Kandahar, la segunda ciudad más grande de Afganistán, en el sur del país, cerca de la frontera con Pakistán. Kandahar es la ciudad natal del movimiento talibán, no en el sentido metafórico de que ese movimiento tiene raíces culturales en esa región, en el sentido literal de que fue en Kandahar donde en 1994 un grupo de hombres, con una interpretación específica del Islam y con suficientes armas para imponer esa interpretación, comenzaron lo que se convertiría en uno de los sistemas de control ideológico más totales que el siglo XX y XXI han producido. Crecí en esa ciudad, estudié en esa ciudad, me casé en esa ciudad, tuve 3 hijos en esa ciudad, y en esa ciudad, en una habitación de barro en el distrito de Dand, a 20 kilómetros al sur del centro de Kandahar, el 11 de octubre de 2020 ocurrió lo que voy a contarles hoy. Lo que le hicieron a un hombre llamado Dawood Karimi en esa habitación. Lo que le hicieron a sus costillas con un martillo de metal durante 4 horas. Y lo que el corazón de Dawood Karimi hizo después de esas 4 horas que dejó a 3 talibanes sin ninguna categoría disponible para procesar lo que estaban viendo. Estoy aquí porque Dawood me pidió que contara esta historia, porque Dawood está vivo y está fuera de Afganistán, pero no puede contarla en público sin poner en peligro a personas que todavía están en Kandahar, y porque yo, que estuve en esa habitación esa noche, no como víctima, sino como testigo forzado, tengo una deuda con esa historia que solo puedo pagar contándola. Si usted está viendo este video en este momento, no es casualidad. Esta historia fue puesta delante de sus ojos hoy con un propósito que usted va a entender mejor al final de lo que está a punto de escuchar. No se vaya. Kandahar en octubre tiene ese clima particular del sur de Afganistán, que convierte el final del verano en algo que el cuerpo recibe con alivio después de meses de calor extremo. Las temperaturas bajan a rangos que durante el día son de 20 a 25 grados y que en las noches llegan a 10 o menos. El aire seco del desierto de Registán, que comienza al sur de la ciudad y se extiende hacia la frontera con Pakistán, trae un polvo fino que se deposita en todo y que en los días de viento convierte el horizonte en una bruma amarilla parda, que reduce la visibilidad a cientos de metros. Las calles del centro de Kandahar, en 2020, 5 años después de que los talibanes retomaron el control efectivo de grandes zonas rurales antes de su regreso oficial al poder en 2021, tenían esa atmósfera específica de los lugares donde el miedo ha sido instalado de manera tan sistemática y durante tanto tiempo que ya no se experimenta como miedo, sino como el clima, como el polvo, como algo que simplemente está ahí y que forma parte de las condiciones básicas de existencia en ese lugar. Yo no era creyente cristiano en 2020. Era musulmán practicante de la misma manera en que la mayoría de los hombres de mi generación en Kandahar eran musulmanes practicantes, por herencia, por cultura, por la imposibilidad práctica de ser otra cosa en un lugar donde ser otra cosa tiene consecuencias que ningún hombre con familia y responsabilidades puede ignorar. Conocía a Dawood Karimi desde la infancia. Éramos del mismo barrio, habíamos ido a la misma escuela, habíamos jugado de niños en las mismas calles. Su familia y la mía se conocían de la manera en que las familias se conocen en los barrios de Kandahar, donde las generaciones se superponen y las historias de cada casa son conocidas por todos los vecinos con una intimidad que la vida urbana moderna en otras partes del mundo ha eliminado. Dawood era mecánico. Tenía un taller pequeño en el borde del barrio donde reparaba vehículos y motocicletas con la habilidad de alguien que ha aprendido su oficio
no en ninguna escuela, sino en años de práctica y de observación, y de ese conocimiento manual que se transmite de persona a persona cuando alguien con experiencia le enseña a alguien con disposición. Dawood había llegado al cristianismo en 2017 a través de un camino que en Afganistán, bajo el control talibán, es uno de los más peligrosos que un ser humano puede recorrer. No hay en Afganistán la infraestructura de iglesias clandestinas que existe en Corea del Norte o en China o en Irán. No hay una red establecida con protocolos de seguridad probados durante décadas. Hay individuos, personas que llegan a la fe de manera aislada, generalmente a través de materiales que circulan por Internet o por contacto con afganos de la diáspora, y que luego buscan con una cautela extrema si hay alguien más como ellos en su entorno inmediato. Dawood había llegado al Evangelio a través de un video que encontró en un teléfono que un primo suyo había traído de Pakistán. Un video en Dari que hablaba de Jesús, de una manera que Dawood me describió después como completamente diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado sobre ese nombre en toda su vida. No como el profeta menor que el Islam le había enseñado que era, como algo más, como alguien más, como alguien vivo y presente que podía ser conocido de manera personal de la misma manera en que se conoce a una persona real. Dawood vio ese video 3 veces esa noche, y al final de la tercera vez hizo lo que todos los que aparecen en estas historias hacen cuando llegan a ese punto. Le habló a Jesús, en la oscuridad de su habitación en Kandahar, solo, sin testigos, sin iglesia, sin comunidad. Solo un hombre hablándole a un hombre que acababa de encontrar y que de alguna manera ya reconocía como si lo hubiera estado buscando sin saber que lo buscaba. Durante 3 años, Dawood fue lo que la mayoría de los creyentes en Afganistán son durante mucho tiempo. Un creyente invisible. Alguien cuya fe existe completamente en el interior, sin ninguna expresión externa visible, sin comunidad, sin ningún punto de contacto con ningún otro creyente. Es una forma de fe que desde afuera podría parecer insuficiente, pero que desde adentro tiene una intensidad que las formas de fe que tienen comunidad y estructura a veces no desarrollan. Porque cuando lo único que tienes es tu relación directa con el Dios en quien crees, sin intermediarios, sin rituales de apoyo, sin la energía colectiva de otras personas creyendo contigo, esa relación se desarrolla con una profundidad que las condiciones más fáciles no necesariamente producen. Dawood memorizó versículos. Oraba cada mañana antes de salir al taller. Oraba cada noche antes de dormir. Oraba mientras trabajaba, en silencio, mientras sus manos hacían lo que habían aprendido a hacer con los motores y las transmisiones. 3 años de fe invisible en Kandahar bajo el control talibán. El error que precipitó lo que ocurrió en octubre de 2020 fue pequeño en términos absolutos. Dawood le habló de Jesús a alguien, no a una persona verificada durante meses, a alguien en quien confiaba por razones que en cualquier otro contexto habrían sido suficientes. Un compañero del barrio que había visto sufrir y que en un momento de conversación privada había expresado una desesperación que Dawood no pudo escuchar sin responder. Dawood le respondió con lo único que tenía, con lo que había encontrado en ese video 3 años antes, con el nombre de Jesús y con lo que ese nombre había significado en su vida durante 3 años de fe invisible en Kandahar. La conversación duró menos de 10 minutos. La consecuencia de esos 10 minutos fue inmediata. Dawood fue denunciado esa misma semana. Los hombres que llegaron a buscarlo no eran policía en ningún sentido que ningún sistema de justicia reconocería. Eran los hombres que en Kandahar, en 2020, tenían el poder real sobre la vida y la muerte en los barrios que controlaban. Llegaron un martes por la tarde.
4 hombres, con vehículos, con armas, con la autoridad que en ese lugar, en ese momento, no necesitaba ningún documento ni ningún proceso para ejercerse. Se llevaron a Dawood, y se llevaron también a mí. No porque yo fuera creyente, sino porque estaba en el taller con Dawood cuando llegaron, y uno de los hombres decidió que mi presencia era suficientemente sospechosa para llevarme también. Fui testigo desde el primer momento, testigo involuntario de todo lo que siguió, y eso es lo que me hace capaz de contarlo hoy con la precisión que lo voy a contar. Nos llevaron al distrito de Dand, a una propiedad rural, con muros altos de barro y un patio interior, donde había otros 3 hombres esperando. En total, 7 hombres armados. A Dawood lo metieron en una habitación interior. A mí me pusieron en el patio con las manos atadas y 2 guardias apostados a mi lado. Podía escuchar lo que ocurría en la habitación interior. Podía escuchar las voces, las preguntas, las respuestas de Dawood. Y luego, a medida que la tarde avanzaba hacia la noche y la noche se volvía más fría, y el sonido de las voces dentro de la habitación cambiaba de calidad, podía escuchar otras cosas que no voy a describir en detalle porque hay cosas que son suficientemente claras sin descripción detallada. Durante las primeras 2 horas, los sonidos que salían de esa habitación eran los de un interrogatorio. Preguntas, respuestas, el ritmo específico de esa dinámica. Luego cambiaron. Y lo que reemplazó al ritmo del interrogatorio fue algo diferente, algo más sistemático, más mecánico en su regularidad. Algo que yo reconocí, aunque nunca hubiera escuchado exactamente ese sonido antes, porque hay sonidos que el cuerpo humano reconoce sin necesidad de experiencia previa, porque están codificados en algo más antiguo que la experiencia individual. El comandante de ese grupo se llamaba Mullah Rashid. Un hombre de aproximadamente 50 años, barba larga sin recortar, turbante negro, que llevaba el tipo de autoridad que en el contexto del movimiento talibán viene de una combinación de conocimiento religioso, historia de combate y la disposición absoluta a aplicar lo que su interpretación del Islam requiere sin ninguna hesitación que cualquier observador externo pudiera interpretar como duda o misericordia. Mullah Rashid no era un hombre impulsivo, era un hombre metódico. Lo que ocurrió en esa habitación esa noche no fue un acto de ira, fue un procedimiento calculado, con un objetivo específico. El objetivo era lo mismo de siempre, la renuncia. La declaración pública de que Dawood Karimi renunciaba a cualquier contacto con el cristianismo y regresaba al Islam. Y el método que Mullah Rashid había elegido para obtener esa declaración era el martillo. Hermanos, necesito hacer una pausa aquí, porque lo que voy a describir a continuación es el momento más brutal de esta historia. Y antes de llegar a ese momento, quiero pedirles algo. Quiero pedirles que escriban en los comentarios ahora mismo las palabras latido a latido, como declaración de que hay un corazón que ningún martillo puede detener cuando Dios decide que ese corazón siga latiendo. Escriban latido a latido y compartan este video ahora mismo con alguien que conoce su propio tipo de martillo, con alguien que está en un momento donde algo está golpeando lo que parecen ser sus costillas internas y que necesita saber que hay un corazón que ese martillo no puede detener. Compartan, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y si sienten que este canal cumple una misión, consideren apoyarlo, no como obligación, como semilla, como declaración de que quieren que más personas escuchen que los corazones que Dios sostiene siguen latiendo aunque todo lo demás esté quebrado. A las 2 horas de que nos llevaron a esa propiedad en Dand, uno de los guardias que me custodiaba en el patio recibió una instrucción y me llevó hacia la habitación interior. Me llevaron adentro, no para participar en lo que ocurría, para verlo. Era parte del método de Mullah Rashid.
traer a alguien del círculo del detenido para que vea, para que el detenido vea que alguien de su círculo ve, para que la vergüenza y el miedo por el otro agreguen una dimensión adicional a la presión que el procedimiento ya está aplicando. Era una táctica que Mullah Rashid había usado antes y que según su experiencia añadía eficiencia al proceso. Lo que vi cuando entré a esa habitación es algo que está grabado en mi memoria con una fidelidad que 8 años de distancia no han reducido. Dawood estaba en el suelo de tierra de la habitación, las manos atadas por encima de la cabeza a una argolla de metal en la pared, el torso expuesto, y a su lado en el suelo el martillo. Un martillo de metal de tamaño ordinario del tipo que se usa en la construcción. El tipo de herramienta que en cualquier otro contexto es completamente inocua. En ese contexto era lo que había producido lo que yo vi cuando entré. Dawood tenía el torso en un estado que voy a describir con la precisión necesaria, sin más detalle del que esa precisión requiere. Había marcas visibles de impacto en múltiples puntos de su caja torácica. El médico que lo examinó, semanas después, confirmó lo que esas marcas representaban: 8 costillas fracturadas, 2 más con grietas. El daño distribuido de manera que correspondía a impactos repetidos y sistemáticos en diferentes puntos de la caja torácica durante un periodo extendido de tiempo. Lo que el martillo había hecho en 2 horas a las costillas de Dawood Karimi era exactamente lo que Mullah Rashid había planeado que hiciera. Cuando entré a la habitación, Dawood me miró. Sus ojos me encontraron inmediatamente, y lo que vi en esos ojos, en ese momento, fue lo que hace que esta historia sea lo que es, y no simplemente otro relato de lo que el hombre le hace al hombre cuando tiene poder y ningún límite a ese poder. Lo que vi en los ojos de Dawood Karimi, en el suelo de tierra de esa habitación en Dand, con 8 costillas fracturadas y 2 con grietas y el martillo al lado, fue algo que no tenía ninguna lógica en ese contexto. Vi paz, no la paz de alguien que ha perdido la conciencia de lo que está ocurriendo, la paz de alguien que está completamente presente en lo que está ocurriendo y que tiene algo en el centro de esa presencia que el dolor y el martillo y Mullah Rashid y todo lo demás en esa habitación no han podido tocar. Una paz que me miró directamente, que me reconoció, que me dijo sin palabras algo que tardé meses en procesar completamente, que en el centro de lo que le estaban haciendo había algo que él sabía que estaba ahí y que yo todavía no sabía que existía. Mullah Rashid le hizo a Dawood la pregunta de siempre, la misma pregunta que el teniente Pak le hacía a Kim Jong-su en Hamhung. La misma que el capitán Mehari le hacía a Petros en Eritrea, la misma que el mayor Rostami le hacía a Kabe en Mashhad. ¿Renuncias? Dawood me miró a mí un momento, luego miró a Mullah Rashid y respondió, con una voz que, dado el estado de su caja torácica, no debería haber podido producir la claridad que produjo. Respondió en Dari. Dijo, Mullah, usted puede seguir con el martillo todo el tiempo que quiera, pero hay un corazón dentro de estas costillas que no le pertenece a usted, le pertenece al que lo hizo, y ese corazón sigue latiendo porque él decide que siga latiendo, no porque usted lo permita ni porque yo lo merezca, porque él lo decide. Y mientras él lo decida, ningún martillo en ninguna mano, en ningún lugar de Afganistán, va a detenerlo. Mullah Rashid escuchó eso. Lo escuchó sin interrumpir. Y cuando Dawood terminó, Mullah Rashid tomó el martillo y continuó, con la misma metodología de antes, con la misma sistematicidad calculada. Yo lo vi. Yo estaba en esa habitación, y lo que vi en los siguientes minutos es algo que nunca había visto y que nunca voy a olvidar. No lo que el martillo hizo, lo que el rostro de Dawood hizo mientras el martillo lo hacía,
porque el rostro de Dawood Karimi durante esos minutos adicionales no hizo lo que el rostro humano hace en ese nivel de dolor. No se contrajo en el tipo de expresión que el dolor extremo produce de manera involuntaria en cualquier cuerpo humano. Permaneció en algo que yo no tenía nombre para nombrar en ese momento y que meses después, cuando tuve el vocabulario, reconocí como lo que era. Permanecía en adoración, no en el sentido ritualístico del término, en el sentido de alguien que en el momento de mayor dolor está en presencia de algo tan real y tan poderoso que ese algo desplaza al dolor de la posición central. Que el dolor sigue ahí, pero ya no es el protagonista, que el protagonista es la presencia, y que esa presencia es suficientemente real para cambiar lo que el rostro hace mientras el martillo sigue trabajando. Mullah Rashid se detuvo. Se detuvo porque algo en lo que estaba viendo no correspondía a ningún resultado que su experiencia con ese método le hubiera enseñado a esperar. Se detuvo y miró a Dawood. Y lo que Mullah Rashid vio en el rostro de Dawood en ese momento produjo en él algo que yo vi ocurrir en tiempo real desde donde estaba en esa habitación. Algo se dio en Mullah Rashid. No dramáticamente, no con ningún sonido o gesto externo que los otros hombres en la habitación pudieran haber descrito claramente si se les hubiera preguntado. Pero yo lo vi, porque estaba mirando su rostro en el momento en que ocurrió. Una grieta. Algo en la certeza absoluta con que ese hombre había entrado a esa habitación con ese martillo se agrietó, como la superficie de algo que ha estado bajo una presión que no puede sostener indefinidamente y que en ese momento encontró el punto donde ya no puede sostenerla más. Mullah Rashid se puso de pie. Salió de la habitación sin decir nada. Sus hombres lo siguieron. Me dejaron en la habitación con Dawood, las manos todavía atadas a la argolla de la pared. Me acerqué. Me arrodillé a su lado. No podía desatarle las manos porque la cuerda tenía un nudo que yo no sabía desatar. Pero me quedé a su lado. Y Dawood me miró, con esa paz que había estado en sus ojos desde el momento en que entré a la habitación. Y me dijo algo que todavía escucho con la misma claridad con que lo escuché esa noche en el suelo de tierra de esa habitación en Dand. Me dijo, Farid, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes sentir que hay algo más en esta habitación además de nosotros dos? Le respondí que no sabía lo que sentía, que estaba asustado, que no entendía lo que había visto en su rostro. Me dijo, lo que sientes y no sabes nombrar tiene un nombre, y ese nombre está disponible para ti ahora mismo si quieres recibirlo. No porque lo merezcas, no porque hayas hecho nada para ganártelo, simplemente porque está disponible. Así de simple, así de gratuito. ¿Quieres el nombre? Le dije que sí, no como acto de fe en ese momento, como alguien que ha visto algo que no puede explicar y que necesita desesperadamente que alguien le dé el nombre de lo que ha visto. Le dije que sí. Y Dawood, con 8 costillas fracturadas y 2 con grietas y las manos atadas a una argolla de metal en la pared de una habitación de barro en Dand, Kandahar, me dijo el nombre, Jesús. Y luego me contó la historia de ese nombre durante el tiempo que permanecimos en esa habitación, con una voz que no debería haber podido funcionar con el daño que su caja torácica había recibido, con una claridad que no correspondía al estado físico de alguien que había pasado 2 horas con un martillo, con la misma voz que esa presencia en esa habitación sostenía de la misma manera en que sostenía el corazón dentro de esas costillas fracturadas, latido a latido. Nos soltaron antes del amanecer. Mullah Rashid mandó a uno de sus hombres a decirnos que nos fuéramos, sin explicación.
sin condición explícita, sin la declaración de renuncia que había sido el objetivo de todo lo que había ocurrido en esa habitación. Simplemente nos soltaron. Salimos a la oscuridad previa al amanecer en Dand, con el frío de octubre en Kandahar, que a esa hora bajaba de 10 grados. Dawood no podía caminar erguido. El daño en su caja torácica hacía que cada respiración fuera un esfuerzo que se veía desde afuera. Lo sostuve. Caminamos juntos hasta que encontramos a alguien que nos ayudó a llegar a la ciudad, al médico que lo examinó, al diagnóstico que yo ya sabía antes de escucharlo. 8 costillas fracturadas, 2 con grietas, daño en tejidos circundantes, pronóstico de recuperación de varios meses con tratamiento adecuado. El médico dijo todo eso y luego dijo algo más. Dijo que, dados los impactos que las marcas evidenciaban, era un caso médicamente inusual que el daño no incluyera perforación pulmonar, que el nivel y la distribución de los impactos describía un trauma que estadísticamente debería haber producido al menos un pulmón perforado. Que no lo hubiera producido era algo que él no podía explicar con los parámetros de lo que la medicina le había enseñado. Usó una sola palabra para describir ese resultado. Dijo que era afortunado. Dawood lo miró y le dijo que afortunado no era la palabra correcta, que la palabra correcta era protegido. Lo que ocurrió con Mullah Rashid en los meses siguientes es algo sobre lo que tengo información fragmentada que no puedo verificar completamente. Lo que sí puedo verificar es lo que ocurrió con 2 de sus hombres que estaban en esa habitación esa noche. 2 de los 7 que habían llevado a Dawood y a mí a esa propiedad en Dand. 2 hombres que habían visto lo que el rostro de Dawood hacía mientras el martillo trabajaba. 2 hombres que en los meses siguientes comenzaron a comportarse de maneras que sus compañeros encontraban desconcertantes, que hacían preguntas que no se hacen en ese contexto, que buscaban cosas que no se buscan en ese entorno. Ambos salieron de Afganistán en 2021, después de la toma de poder talibán. Los 2 están en países diferentes en Europa. Los 2 están vivos. Y los 2, según la persona que me conectó con ellos, a través de una red de afganos refugiados, están buscando el nombre que Dawood me dio en el suelo de esa habitación esa noche. El nombre que el corazón que siguió latiendo pronunciaba mientras el martillo trabajaba y que 2 hombres que sostenían el martillo escucharon aunque nadie lo dijera en voz alta en ese momento. El nombre que se escucha de maneras que no requieren sonido cuando está presente en un lugar con la intensidad con que estuvo presente en esa habitación de barro en Dand en la noche del 11 de octubre de 2020. Dawood está vivo, está fuera de Afganistán. Sus costillas sanaron con el tiempo y el tratamiento que recibió después de salir del país. No completamente. Hay 2 que le producen todavía una incomodidad en el frío que los médicos dicen que probablemente sea permanente. Dawood dice que esa incomodidad es su recordatorio favorito, que cada vez que el frío le hace sentir esas 2 costillas se acuerda de lo que el corazón dentro de ellas hizo esa noche en Dand, que siguió latiendo no porque el martillo fallara, sino porque hay algo que decide cuándo ese corazón late y cuándo no, y que esa noche decidió que siguiera, y que esa decisión no tiene ninguna lógica médica ni ninguna explicación física. Tiene un nombre, el mismo nombre que Dawood me dio en el suelo de esa habitación, el mismo que su corazón pronunciaba mientras el martillo trabajaba, el mismo que está disponible para usted hoy, en cualquier tipo de habitación de barro, en cualquier tipo de martillo, en cualquier tipo de costilla que algo o alguien ha estado quebrando en su vida de cualquier manera. Yo, Farid Rahimi, salí de Afganistán en 2021. Llegué a Alemania después de un proceso que no describiré en detalle. Vivo en una ciudad del norte de Alemania. Trabajo en una fábrica.
Los domingos voy a una iglesia pequeña donde el pastor es un hombre alemán que cuando predica mira a los refugiados en su congregación con la expresión de alguien que sabe que lo que tienen en el pecho no llegó sin costo y que lo respeta profundamente por eso. En esa iglesia, los domingos pienso en Dawood. Pienso en el suelo de tierra de esa habitación en Dand. Pienso en lo que vi en su rostro mientras el martillo trabajaba. Y pienso en el nombre que me dio en ese suelo. El nombre que no había escuchado de esa manera nunca antes, aunque lo hubiera escuchado toda mi vida de otras maneras. El nombre que recibí en el momento más oscuro de mi vida, de un hombre con 8 costillas fracturadas, que tenía más que darme que cualquier otra persona en condiciones perfectas que había conocido antes. Ese nombre está disponible para usted hoy. No requiere que usted esté en un suelo de tierra en Afganistán con un martillo al lado. No requiere ninguna condición previa, no requiere ninguna historia limpia ni ningún mérito acumulado. Requiere lo mismo que yo tuve esa noche cuando le dije sí a Dawood. Disposición. Disposición para recibir lo que está disponible gratuitamente. Ese nombre. Ese corazón que late porque Él decide que late, ese poder que sostiene lo que los martillos declaran roto, ese mismo, hoy, para usted. Suscríbase a este canal, comparta este video con alguien que conoce su propio tipo de martillo, con alguien cuyas costillas internas han estado recibiendo golpes de cualquier tipo y que necesita saber que hay un corazón que ese martillo no puede detener cuando Dios decide que siga latiendo. Deje en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta historia hoy. Somos una familia que se reúne alrededor de evidencia. Evidencia de que el corazón que Dios sostiene sigue latiendo. Latido a latido, en las habitaciones de barro de Kandahar, en las celdas de Jamhung, en las instalaciones de Eritrea, en los patios de Alepo, en todos los lugares donde el hombre ha declarado que ese corazón debería detenerse, sigue latiendo, porque Él lo decide. Y esa decisión no tiene apelación en ningún tribunal de ningún sistema, de ningún país, de ningún continente de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.